¿El separatismo está desmovilizado, Roberto? No sé si está desmovilizado o desencantado o piensa que no hay forma ya de parar la sentencia, pero sí que es cierto que aquí las imágenes que vemos de la chica esta, sí, esto es ya casi una normalización en Cataluña. Desgraciadamente no es la primera vez, ¿verdad? No es la turba, es la jauría, es la masa actuando como masa, y la masa no piensa, embiste, emburria, como decimos en Asturias, que es lo que hacen, pues eso, los borricos, los burros. Y entonces, cuando se juntan así, les da igual que sea una periodista de Telecinco, de Antena 3 o que ellos tienen esa xenofobia, ese odio a lo español, que es ese nacionalismo que implica hispanofobia también. Entonces les da igual que sea hombre, mujer, que lo que sea. Aquí no sé si algún colectivo feminista, Javier, ha manifestado su apoyo a esta trabajadora. ¿Puede usted aguantar sentado? Esperar todo el tiempo que quiera, don Roberto. No sé por qué ella no es hermana, no lo sé. No hay sororidad ahí, ¿no? No, parece que poca, a pesar de que, bueno, es una trabajadora que está intentando sacar adelante como puede entre esa turba de descerebrados. Y bueno, al final... Es una situación en la que yo desde luego no me querría ver jamás, pero el pasado mes de diciembre, cuando Torra se reunía con el señor Pedro Sánchez en el Palacio de Pedralbes, se celebraba el Consejo de Ministros en Barcelona, en la capital catalana. Sí. Nuestro compañero Kaki Minuesa, bueno, le pegaron un puñetazo y le rompieron la nariz directamente. Bueno, eso, cuando dicen que no hay violencia en Cataluña, se olvidan siempre de estas cosas, además de la violencia institucional y de la violencia que supone cortar autopistas y todo eso, que es una violencia coactiva, pero cuando están impidiendo tu libertad de circular, de ir al trabajo, de llevar a tus hijos al colegio, eso es violencia también. Entonces, yo no sé por qué, es verdad que en España existe, yo creo, el deseo de distinguirse a toda costa del vecino, pero son cosas más o menos inecuas, en plan, bueno, pues los andaluces son de una forma, los asturianos somos de otra, pero eso no lleva a más. Pero en Andalucía, en Cataluña lo que existe es de odiar al vecino en el complejo de superioridad. Sí. Y no solamente al español de fuera, por decirlo así, sino a los propios catalanes, porque atentan contra la mitad de los catalanes. Entonces, bueno, siempre hay un punto cateto en el nacionalismo, eso es verdad, un toque de tribalismo, que a la vez, es curioso, no renuncia a sablear al Estado. Porque ellos quieren, sí, España la odian mucho, pero a la hora... Para poner la mano, no. Yo claro. a Luciano le veo cuando le vemos pasear por la carrera de San Jerónimo camino al Congreso de los Diputados, que diga, renuncio a los 7.000, 8.000 euros que se lleva todos los meses de la Cámara Baja Española. Y el sueldo de Torra es un sueldo que se le paga como representante del Estado en Cataluña. Eso viene de los presupuestos generales del Estado. Claro. Por eso te digo que siguen sablando al Estado a pesar de que intentan subvertir el orden constitucional. Además es que Sánchez es incongruente, porque si de verdad dice que hay que aplicar el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, que la Ley de Seguridad Nacional plantea alternativas como el estado de emergencia o el estado de sitio, más pronto que tarde Torra tendrá que ser procesado. Y es que esto es así, porque de la xenofobia y el odio se pasa rápidamente a gente en un garaje montando las primeras bombas. Por eso que la ambigüedad del PSC al final no deja de ser un peligro más. Al PSC no se le puede considerar dentro del equipo, por así decirlo, del constitucionalismo. Cuando hay esos aquelarres en pueblos, en Vic y por ahí, que ves con la cara de Puigdemont y con antorchas, y bueno, esto será un feudo nacionalista. Y dices, no, pero si aquí están gobernando con el PSC. En la mayoría de los ayuntamientos donde ocurre eso está el PSC. El problema de Quim Torra es evidente y yo creo que es diáfano y lo conocemos, pero es que desde hace mucho tiempo el problema del PSOE se llama el PSC, es el PSC, y que la equidistancia no sirve para nada. O sea, la tibieza, el querer ir con unos y quedar bien con otros, el decir, no, yo no os voy a apoyar en la moción de censura contra Torra, pero si Torra es un señor, un racista que no debería estar sentado ahí ni 5 minutos más, alguien que dice que los españoles tienen una tara en el ADN y que son víboras y llenas carroñeras y todo eso, ¿cómo es posible que alguien que se considera supuestamente progresista no sea capaz de aprobar una moción o de apoyar una moción contra este xenófobo? Les advertimos, les decimos que sean buenos, que no se porten mal, y mientras tanto ellos siguen haciendo lo que les da la gana, desafiando al Estado de Derecho, desafiando la integridad territorial, diciendo lo volveremos a hacer, agrediendo a gente en la calle, haciendo esas marchas siniestras de las antorchas. Se lo pasan todo por el forro, por decirlo llanamente. Entonces, que desde el gobierno digan, ay, sí, advertimos, a ver si... Y piensa que porque le digan que les advertimos, que van a decir, oh, sí, pues vamos a retirarnos y vamos a recular.
Es ridículo. Y de hecho creo que el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, no está hablando del 155 pensando en España, ni pensando en Cataluña, ni pensando que eso pueda o no ser una solución o pueda o no incendiar aún más la situación, sino pensando de nuevo en términos exclusivamente electoralistas, en a ver si toca un poquito al votante de Ciudadanos que está flotante y que podría, por el giro a la derecha de Ciudadanos de los últimos meses, pues sí podría atraerle, ¿no? Y creo que eso es una gravísima irresponsabilidad, jugar con las instituciones, jugar con la Constitución, con la aplicación de un artículo tan excepcional como el 155, en el sentido de que implica suspender la autonomía de una comunidad autónoma, suspender un gobierno autonómico en este caso. Veamos ahora, no te quiero torturar, pero es que vienen el señor Otegi y el señor Urkullu hablando del 155. ¿Seguidos? Seguidos. Vamos a ello. Espero que el 11 de noviembre comience una nueva etapa, quede atrás la obsesión del 155, la Ley de Seguridad Nacional, como se decía también en algún ámbito hace 2 años, la aplicación del artículo 116 de la Constitución, y se afronte con determinación la búsqueda de soluciones políticas al modelo de Estado. Nosotros lo que percibimos es que la sentencia de Cataluña, junto con el 155 o la guerra económica que pusieron en marcha contra el pueblo catalán, pues son instrumentos que el Estado ha recuperado para hacer frente a los graves retos que tiene, ¿no? Y esto ha venido para quedarse. El 155 no es para Cataluña, es para todos. La guerra económica es un aviso a navegantes para si se te ocurre hacer algo. Y ahora les falta la tercera pata, que ya la han puesto en marcha, que son detenidos, prisiones, cárceles y condenas. Y todo eso, pues lo que hace es, bueno, poner encima de la mesa el verdadero carácter democrático de este Estado, ¿no? Bueno, Irene Montero, Urkullu y Otegi. Antes se decía que tenía antojo de jamón, pero después de ver a Otegi se me ha revuelto el estómago y ya se me han quitado las ganas. Es curioso que Irene Montero, Urkullu y Otegi estén los tres en el mismo barco en cuanto a la opinión del 155. Pero bueno, curioso, pero yo no debería extrañar porque sabemos que Podemos, ya cuando estaban en la Complutense, eran la marca blanca de Batasuna en Madrid, con los carteles aquellos, Iñaki de Juana Chao y que se juntan. Pero sí, es que... Y decir que Irene Montero diga que 155 caldea más el ambiente, pero ¿cómo se puede caldear más un ambiente de una comunidad que se ha alzado, bueno, la clase política, no toda la comunidad, que se ha alzado en un golpe de Estado? O sea, por lo visto, que detengan a 7 CDR con explosivos y planes para atentar en un cuartel de la Guardia Civil y el Parlamento catalán, eso no caldea el ambiente. Y el otro día Pablo Iglesias en Ana Rosa, con Ana Rosa, creo que era en Telecinco, decía que hay que esperar, esos informes de la Guardia Civil no se los creía, que había que esperar. Ahora sí, presunción de inocencia. Cuando tienen a uno por corrupción, dicen que es un chorizo y que luego, sentencia para nada. Y luego esa auténtica basura humana que es Otegi, que jamás ha pedido perdón, no ha condenado los asesinatos y no hay visos de que los vaya a condenar. Que es un terrorista. Que le sigan dando voz a los medios de comunicación, que tenga algún tipo de... Bueno, ¿quién es Arnaldo Otegi para ir por los medios hablando y dando su opinión como si fuera un analista, alguien al que tener en cuenta lo que dice? A mí me da igual lo que diga Otegi. Y vamos a empezar hablando, en primer lugar, de Vista Alegre. ¿Pudiste seguir el meeting? Más o menos. Lo seguí más o menos con un interés periodístico, sobre todo no pasional. Y yo creo que a Abascal le están dando los mítines hechos y le están llenando los pabellones. Es decir, Pedro Sánchez se lo está poniendo en bandeja, porque por una parte tiene al presidente del gobierno que está utilizando la palabra España cuando le conviene, es decir, ahora España se llama su campaña, ¿no? Ahora gobierno, ahora España. Pero es un tipo que llega al gobierno de la mano de los independentistas, que amaga con el 155, pero sin embargo tiene en Cataluña a Torra que se abstiene, a Iceta que se abstiene en la moción a Torra, es decir, que es incapaz de, aunque sea simbólicamente, aunque no salga adelante, pero bloquear o repudiar al supremacista Torra. Por lo tanto, con esta coyuntura y este gobierno en funciones que hay totalmente desastroso, pues yo creo que Abascal solo tiene, como se dice en la jerga futbolística, que rematar a puerta, ¿no? Se lo están dando ya hecho y esto, claro, a Abascal le viene genial porque es de lo que se nutre, sobre todo. Seremos los herejes ante el buenismo imperante y ante la dictadura progre. Seremos herejes, pero defenderemos a España siempre.
Si algo bueno tiene Vox es que no cambia el discurso, tienen sus principios y sus principios los llevan hasta las últimas consecuencias. Desde que Santiago Abascal se subía en un banco en Sevilla a hacer mítines en medio de la calle, un poco low cost, Sí. pues el discurso sigue siendo el mismo. Ya han pasado ya 5 años. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Y pues va a seguir por la misma línea a Vox y según las encuestas pues no le va a ir mal con este discurso que sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de tajante y que está rompiendo pues con el consenso socialdemócrata del que tanto habla. Es verdad que mientras la línea de Vox se mantiene igual, ellos han mantenido su línea, por así decirlo, ideológica, la dictadura progre avanza. Es decir, el afán censor, el afán de recorte de libertades, de prohibir, de imponer, hasta llegar hasta el ridículo de los lobbies. Entonces eso también es lo que yo creo que está creando el caldo de cultivo para que Vox crezca las encuestas. Ya tuvo una muy buena entrada, bueno, para ser unas primeras elecciones, a pesar de que esperaban mucho más, ¿no? Pero Vox se nutre sobre todo de eso, de lo que estamos viendo, de toda esta tontería, por así decirlo, del progresismo que se va de las manos, que ha perdido la razón de ser y que cae muchas veces en movimientos totalitarios o de recorte de libertades, liberticidas, que la gente pues se queda alucinando de lo que vemos, yo creo, cada día, cada semana. Además, por supuesto, del avance del nacionalismo también y de los movimientos separatistas que ponen en jaque al Estado de Derecho. Todos estos factores sin duda se los están poniendo en bandeja a Vox para hacer su campaña y para enriquecer su discurso, porque claro, ya tiene todas las razones para hacer ese discurso tan tajante y sin medias tintas. 140 años de historia. Socialistas que han muerto por conseguir la paz, la democracia y la libertad. 140 años de socialismo, a los que Abascal tiene que agradecer que pueda subirse a un atril y decir lo que dice, a pesar de la repugnancia y asco que nos produce esto. Bueno, que lo tenga que decir un partido que habla así de repugnancia y asco de un rival político, pues muy bien no queda. Es la cuenta oficial del PSOE. Exacto, eso es lo que no lo hizo cualquiera. Claro, y luego dicen que se está azuzando el odio y que se está haciendo una campaña chusca y de menosprecio, pero están diciendo que les da repugnancia y asco un candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, en fin. Lamentable, sí. Bastante. Y, Sí. y al igual que el titular que sacó Público ayer, que yo cuando lo vi tuve que confirmar, o sea, lo vi primero por internet y tuve que entrar en Público para verificarlo, para decir, bueno, igual es un montaje, que decía, Vox llena Vistalegre de odio. Sí, por hablar de estos temas, por hablar de la memoria histórica, que parece que no se puede decir nada, y de hecho el Senado, con el apoyo el único voto en contra fue el de Vox, decía que le parecía bien y que iban a proponer al gobierno que se ampliase la memoria histórica hasta tal punto de no poder decir nada positivo de la época de Franco y bueno, pues y por supuesto nada negativo de lo que fue la Segunda República, ¿no? Que lo venden como si fuera una democracia plena como la que tenemos hoy en día. En primer lugar, yo pienso que bueno, hablar de odio en un meeting y que un periódico que se supone, bueno, serio no, entre comillas, un periódico que habla que llena de odio, pues pienso, tú puedes tener más o menos tus diferencias con Vox, o no ser afiliado, o no tener ningún tipo de afinidad, ni siquiera ser votante, pero hay que entender que diga esto el medio financiado por Roures, que es uno de los financiadores del golpe separatista, que apoya abiertamente a la extrema izquierda de Podemos. Yo considero que el discurso de odio es lo que se hace en algunos pueblos en el País Vasco, en el que dicen que hay que echar a la Guardia Civil, incluso dicen pim pam pum que no quede ni uno. Discurso de odio es agredir a unas chicas que están en un stand de la selección diciendo putas españolas, fuera de aquí os vamos a matar. Discurso de odio es apoyar a los CDR que están manejando explosivos y decir que son gente de paz. Discurso de odio es agredir o acosar a periodistas que están intentando hacer su trabajo en las calles de Cataluña, o pegarle un puñetazo a Kake Minuesa, trabajador de esta casa, cuando estaba también haciendo sus labores. Eso es discurso de odio, no que haya un mitin donde Abascal haga unas arengas a su público. Por eso digo que me llamó mucho la atención y que tuve que ir a comprobarlo y a verificar si era verdad, y yo lo comentaba en el grupo familiar y dije, mirad lo que ponen estos de Público. No será un fake, será un bulo, pero... Claro, no me lo puedo creer. Y respecto a la República y a esa época, por ejemplo, yo soy de Asturias y en Asturias te puedo decir que en el 34 se cometieron auténticas barbaridades, se vivieron hechos terribles, tales como la voladura de la Cámara Santa, atacaron la universidad, atacaron Oviedo, los mineros con dinamita, y eso fue terrible, al igual que la represión vivida después, mandados por legionarios y los africanistas comandados por Franco, al igual que pasa también durante la guerra y después. Por lo tanto, a mí que no me hablen ni de una república idílica ni tampoco de un movimiento de camisas azules maravilloso y liberador. Es decir, hay que tener una visión, yo creo, ecuánime de la guerra civil, histórica, conocer, pero claro,
sería importante dejar de lado las pasiones de un país que tenemos todavía el cainismo y yo creo que la guerra civil muy a flor de piel, en el que todo el mundo invoca los fantasmas del abuelo, del bisabuelo, por eso lo vemos de una forma, yo creo, visceral, y es muy difícil tener una visión ecuánime, fría, no equidistante, pero sí analítica de lo que ocurrió. Y para eso sí que hay libros, hay historia, hay memoria, pero completa. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, Alejandro Amenábar diga que a los españoles nos han hurtado lo que pasó en la guerra. Es mentira, porque es uno de los hechos bélicos más documentados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tienes centenares de libros para informarte y de todas las vertientes, desde Paul Preston, desde revisionistas, desde Pío Moa, o sea, puedes ver, incluso comparar y cotejar. Por lo tanto, que digan que no se conoce, hombre, que no lo conoces porque no quiere, porque información hay. No, es que no es que yo estoy convencido de que la conocen perfectamente, pero claro, la agenda política es la que es y hay que olvidar un bando y acribillar al otro, es básicamente lo que están haciendo. Pero eso es algo un poco rastrero, en el sentido de volver a intentar dividir a la gente en rojos y azules, en vamos a levantar este tipo de pasiones, que digo, el español es muy de echarse al monte enseguida, y de esas, bueno, opiniones tabernarias de barra de bar, de eso, y dejamos muchas veces de analizar los hechos desde una perspectiva que yo creo que al final tendrá que pasar tiempo para que se cierren esas heridas. Pero claro, los políticos no están ayudando a que se cierren, porque están todo el rato sacando otra vez y creando la polémica, creando el discurso ese maniqueo. En fin, yo lo veo contraproducente. Está tirando de la historia también Abascal. A ver, sí que todo lo que enumeró es casi cierto, pero se dedicó a poner en el espejo de mirar lo que ha sido el PSOE, que es verdad que el PSOE, claro, lleva con esas mismas siglas un siglo, pero también creo que el PSOE de 1934 no es el PSOE de ahora, eso claro. Es evidente. Lo que pasa es que ellos se sienten muy orgullosos de su historia, de los 140 años que han puesto en el tuit, y sin embargo, pues sí que hay cosas, evidentemente, de las que sentirse menos orgullosos. Es decir, la participación durante la guerra en las checas mismamente, que en Madrid hubo más de una treintena, creo, donde se llevaba a cabo también la represión, es decir, milicianos descontrolados muchas veces que eran del partido, que estaban mandados por Moscú, y todas esas barbaridades criminales de la guerra que no podemos justificar de ninguna de las maneras. Y luego el PSOE se ha ido democratizando, pero en democracia es cierto que también ha cometido muchos errores, la corrupción, el GAL, en fin, todo eso, que claro, Abascal se lo saca porque el PSOE ha empezado a sacar también pecho, a sacar orgullo, a reivindicar cosas del pasado y a jugar otra vez con los huesos de Franco. Es que ya digo, nos acordamos de todo, no de solo una parte. Claro, la visión ecuánime, pero al final es eso, el apelar a los sentimientos, a lo visceral que hay en los españoles, de decir, pues sí, pues esto, pues lo otro, y entramos otra vez en ese debate que nos lleva muchas veces a escorarnos siempre a posiciones un poco radicales en ese sentido. Pero claro, es que el PSOE ha dicho que le da repugnancia y asco a Abascal antes de este meeting, y público está diciendo que llena de odio Vista Alegre. Es decir, hay una guerra ahora mismo entre grupos del gobierno que le están dando alas a Abascal también, porque le están diciendo, bueno, le están diciendo que incita al odio, que si es repugnante. Entonces, claro, los afines también se movilizan y dicen, pero ¿por qué nos tienen que decir que es repugnante o que está? No sé, repugnante será Otegi, que es tu socio, ¿no? O Torra. Es curioso porque los que hemos visto el desarrollo de Podemos desde su fundación y antes, incluso a lo largo de los años, estamos viendo la conversión de Pablo Iglesias y su, por así decirlo, pequeña desesperación, porque es una persona que venía a asaltar los cielos, se ha quedado sin cielo, se ha quedado sin asalto, y él se veía ya... decía, me dice mi abuela que se me está poniendo cara de presidente, y esas cosas que ahora vemos un poco de forma entrañable, y en el fondo está viendo que ese tren se le escapa, no ya el de la presidencia, por supuesto, sino el de tocar más poder. Entonces dice, ojo, que estos van a pactar, que yo me quedo sin mi parcela de escaños, lo que sea. Encima se le ha ido el partido, su mejor amigo ha creado una escisión, en fin, y ahora se ve que, bueno, que los apoyos que tiene son muy reducidos. De hecho, veía ahí en primera fila, creo, a Rafa Mayoral, y de los que empezaron con el esta aventura, creo que es el único que queda, Irene Montero y Echenique, y ya está. Entonces, claro, cuando eres un líder de un partido fuerte, único, un partido que tiene unas raíces tan grandes del marxismo-leninismo y del populismo, y es plenipotenciario, pues los que te quedan a tu lado es o por propio interés, o porque tienen miedo, o porque no tienen otro sitio a donde ir. Entonces,
Pablo Iglesias está un poco ya desesperada de haber tenido cara de presidente a pensar que Irene Montero podía ser vicepresidenta, ahora que habéis dicho, o sea, pues, si cojo al menos de rebote un ministerio, igual salvo el partido, salvo los muebles. Está tan desesperado como Ciudadanos ahora mismo por encontrar el apoyo como sea. Sí. Y yo creo que se estará arrepintiendo y mucho de no haber aceptado esa oferta de Sánchez de los ministerios de Vivienda, Igualdad y la vicepresidencia de Montero, porque era la salvación, ¿no? Para que no haya un descalabro electoral como parece que va a tener lugar. Sí, y encima el partido de Íñigo Errejón le va a coger escaños también, o sea, va a coger de su caladero. Conozco a algunos votantes de Podemos o de Unidas Podemos, ahora ya creo que se llama así oficialmente, que dicen, no, yo voy a pasarme a Íñigo Errejón, como diciendo, como si fueran a dar un cambio de 180 grados, pero bueno, eso ya cada uno. Que sí, que al final el partido de Íñigo Errejón algún escaño sí que va a rascar. Dicen que entre 5 y 12, que no está nada mal claro. Para haber montado el partido hace 2 semanas. Y son escaños que le quita a Podemos, sobre todo. Creo que Ciudadanos ha hecho un gran acierto al incorporar a sus filas, por así decirlo, a Fernando Savater y a Maite Pagaza. Fernando Savater es unas personas más inteligentes, sensatas y honestas que yo creo que existen ahora mismo en el panorama político-intelectual. De los intelectuales que cuando hablan saben de lo que hablan y no hacen simplemente demagogia o partidismo. Y bueno, Maite Pagaza, además, que su hermano murió a manos de ETA, asesinado, claro. Es una mujer valiente que además las veces que ha salido en un mitin a hablar ha demostrado tener coraje y tener lo que hay que tener, como se dice, ¿no? Tenerlos bien puestos. A pesar de que estaban pegando berridos los abertzales, por ejemplo, en Alsaso y eso, ella siempre ha defendido la libertad de todos los demócratas en el País Vasco para dejar de lado esa violencia que sigue existiendo, ¿no? Que no es la violencia del tiro en la nuca y el coche bomba, pero es la violencia del hostigamiento, de las palizas, de querer expulsar, incluso geográficamente, de ahí a los no nacionalistas. Y bueno, creo que son 2 buenos fichajes para Ciudadanos, que parece que por fin se ha unido a UPD, con los restos de UPD, o con lo que quedaba de UPD, a Rosa Díez al haberse echado a un lado, que yo creo que era la que lastraba el partido, era Rosa Díez.